Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿ya me escuchan? Sí, sí la escucho. Perfecto. Entonces ahorita va a empezar el reto. Poco a poco se van a ir sumando los alumnos. Muy bien. Se va a poner los audífonos. Claro. Ahí están. Ahí está. No sé si pueden ver mi pantalla. ¿Y me escuchan? Me pueden responder por el micrófono o si no por el chat. Hola. Hola, hola. ¿Quién saludó? Me salí, pero no. Yo, Verónica. Ah, Me salí, pero no, o sea, no me he salido, pero se me fue la... Voy a ver cómo lo... Permítame. ok. Les estoy compartiendo pantalla. No sé si la ven. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, si quieren, detengamos esto solo que ya. Ay, no. Buenas tardes, Glendy. Soy la Verónica. Hola. Buenas tardes. Pues lo busqué, pero no lo encuentro. No hay presente. Ah, bueno. Mm, Ok. No sé si podían ver mi pantalla. Se las voy a compartir de nuevo. Y este es el reto para el día de hoy. Como les dije en el grupo de WhatsApp, quien lo resuelva de primero, pues me lo comunica porque, porque va a tener la oportunidad a exonerarse de hacer la autoevaluación del día de hoy, de esta semana número 3 que vamos a ver. Entonces, pues Puse toda adelante. la figura con un solo paso. Oh. Eso lo tenemos que tratar de hacer ahorita, ¿verdad? Así es. Quien O lo sea, finalice primero correctamente va a tener ujú. la oportunidad. Muy bien. Vamos a ver. Acá, acá. Acá. Ujú. Ya lo hice, pero lo hice tercero. Vamos a ver. Voy a hacer otra vez. Acá. 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 Sí me sale, pero me sale torcido. Por cámara, ¿le gustaría No me compartirnos sale tan... su respuesta? Sí, ahorita la voy a... Ahorita permítame. Acá. Acá. Estamos grabando. Acá. Y acá. Voy a poner la cámara. Vamos a ver. Audio. Ay, Dios mío. Es donde dice iniciar video, ¿verdad? Así es. Ya la paché ahí, pero... Allá la podemos ver. ¿Usted se mira ahí?
De un solo trazo, dice todo. ¿Dónde se mira un poco de lado? Sí, es que me salió algo torcido. No, pero digo la hoja está de lado. O sea que si la puede poner más al centro, en la cámara. Ahí. Ahí está. Em, ¿Podría hacerlo? O sea, podría bajar su cámara y hacerlo mientras la vemos para que podamos ver que lo hizo de un solo trazo. Pero ¿cómo la bajo? Así, ¿Así? Ajá. ahí, así. Ujú. A ver si se mira ahí. Sí. Lo hice, vamos a ver, es que la tengo al revés. Así. De Ahí ahí le hice para digamos dónde arriba. está. Ay, la hice aquí para arriba. Si lo puede De hacer ahí la agarré. abajo de su hoja, porque es ahí donde podemos ver. En la esquina izquierda, ahí donde tiene su mano podemos ver. Aquí, aquí, Del otro lado, más al centro. aquí. Ahí podemos ver. Pero la hago así al revés, haciéndola aquí yo y después le doy vuelta. Ujú. Entonces la hago aquí así. Luego la hice para arriba. Luego la hice, pero va más para acá. La hice para acá. Luego la bajé y cerré aquí. Así de ser lo que aquí me pasé. Aquí me Perfecto. pasé. Aquí tenía que topar aquí, ¿va? Ujú. Perfecto. Ahí está. Ok. Gracias, Verónica. Ya, Bueno, ya apunto tu acierto. Y gracias. para Zoila y para Glendy, sepan que al final de la clase les voy a compartir también, hoy por ser la primera vez que tenemos esta dinámica, va a haber una segunda oportunidad con otro reto distinto. Y, y pues entonces, para que también tengan otro chance, a ver cómo les va. Quiero preguntarles cómo les fue con la semana 2, si tienen alguna duda o algo que no les haya quedado claro. Pues yo sí entendí bastante, pero ya de último sí ya como que me choqué y ya no, ya no, ya no. Entonces traté de hacer lo más que pude. Ya como que mi cerebro ya no me daba, pero sí Ya. entendí bastante. Perfecto. Glendy y Zoila, no sé si tienen algún comentario. Sí, profe. De la segunda semana, Ujú. casi ahí me quedé trabada, dice. Lograron hacer su autoevaluación. De Sí, yo autoevaluación. sí. Perfecto. Solo de la página 24 pude hacer y la de 25 ahí me quedé. Ok. Ahorita. ¿Y Glendy? No nos escucha. Yo de la 24 sí la hice. La 25 me quedé en la parte de arriba, en el inciso A. Ahí no lo hice y lo de abajo, el inciso B, sí lo hice. Y dejé pendiente la número 4 del inciso B. Ok, ok. Eso fue lo que me faltó. Y luego hice la 27, la 28, todo La, bien. la 24 me indican que sí y solo la 25 no, ¿verdad? Ujú. Yo el inciso A de la 25 no lo realicé. Y la número 4 del inciso B. Ok, si tienen su libro a la mano, podríamos ir a la página 23, por Ujú, favor. ujú. Ok. Em,
Ya están todas en la página 23. Ahí se Sí. nos presenta un pequeño, perfecto, un pequeño resumen de esa semana, que justamente son esos 4 cuadros los que nos sirven, ¿verdad? Indican. Ujú. Entonces, porque estoy viendo que la página 25, lo que habría es que ir aplicando. Entonces lo vamos a ir haciendo la página 25 y referenciándonos de la 23. Vamos a ver el ejemplo 0 que da el libro. Bueno, primero sería la parte A, también el ejemplo 0. Las instrucciones dicen, lea las proposiciones simples K y J. Luego escriba las proposiciones compuestas, indicadas y su valor de verdad. Tiene un ejemplo. Entonces, ¿En K qué dice, página está? Perdón. ahorita estoy en la 25. Ah, en la 25, sí. Ya. Disculpe. Ajá. Ok. La K dice, el trigo es un cereal. Ujú, Y la J dice, el trigo es comestible. Que ambas son ujú, verdad. ujú. Ok. Y entonces luego lo que nos da es diferentes formas de colocar ambas proposiciones, volviéndose una proposición compuesta. Vamos a ver la primera, la número 1. La negación de K implica que en vez de poner el trigo es un cereal, ¿cómo pondríamos? El trigo no es un cereal, Así es, ni es comestible. así es. Entonces, como vemos, el signo de la proposición compuesta es una flecha en una Ajá. dirección. Ah, entonces ahí tenemos que Cuando emplear es la... así es, entonces ahí habría que ver, pueden referenciarse en la página 23, que ahí está Ujú. el cuadro y nos encontramos ante una proposición condicional. ¿Qué sucede con las proposiciones condicionales? Se inicia el enunciado diciendo sí, luego de ese sí va la primera proposición, que aquí como está negada, decimos sí, el trigo no es un cereal, luego vamos a la parte en medio, que el conectivo que usa es entonces, y ahora nos toca nuestra segunda proposición, y solo le agregamos, entonces el trigo es comestible. El trigo no es un cereal. Entonces ahora, si se dan cuenta, teníamos dos proposiciones verdaderas. La primera y la segunda eran verdaderas. Ahora, como negaron la primera es falsa y la segunda es verdadera. Entonces lo que hay que hacer es en la página 23 ver la tablita. ¿Qué pasa cuando la primera es verdadera y la segunda, perdón, cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera? Vayan a su página 23, justamente la tablita que está más abajo, que dice regla del condicional. Ajá. Y busquen el caso en el que la primera es falsa y la segunda es verdadera. Falsa verdadera. Es verdadera. Sale Es, ver, verdadero, ¿no? es verdadera. Entonces, en el espacio al final colocan verdadero. Y así van a hacer ese ejercicio. Ah, era fácil. Y ahora vamos a ver rápidamente también el ejercicio B de, ese, de esa página. Me dicen cuando estén listas. Cualquier duda o si voy muy rápido o algo me lo pueden decir también. Ok. Ok, ahora vamos con esta parte B. La instrucción dice, estamos en la página 25. Determine el valor de verdad de las proposiciones simples. Luego aplique las reglas de los conectivos lógicos que aprendió en la semana para determinar el valor de verdad de las proposiciones compuestas. Tiene un ejemplo.
Entonces aquí vamos al ejemplo 1. Y entonces este ejercicio también es sumamente sencillo. ¿Qué vamos a hacer en este? Dice que estaría Ok. ¿Qué vamos a hacer en este ejercicio? Tenemos que ver si la proposición que se nos da primero es verdadera o falsa. Vamos a ver la R del 1. Dice, el triángulo tiene 2 lados. ¿Cuántos lados tiene un triángulo? 3. 3. Perfecto. Entonces, ¿esa proposición es verdadera o es falsa? Es falsa. Entonces indicamos ahí con una F. Y la S dice, el cuadrado tiene 4 lados. ¿Eso es Es verdadero o verdadera. es falso? Es verdadero. Verdadera. Entonces encontramos que la R es falsa y la S es verdadera. Entonces ya con esos datos tenemos que ver las proposiciones compuestas que nos da a la derecha. La primera es una flecha hacia los 2 lados, ¿verdad? Entonces esa es una bicondicional. En la página 23 podemos ver el cuadrito de la bicondicional que está del lado izquierdo. Y entonces en ese cuadrito nos indica qué ocurre cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera. No sé si Zoila nos puede decir qué ocurre cuando la primera es falsa y la segunda es verdadera en la bicondicional. ¿Cómo queda la proposición compuesta? Le contesto. Vamos a darle aquí la oportunidad a Zoila. Okay. No sé si pudiste ir haciendo ese ejemplo 1 con nosotros. ¿Te manda? No sé si pudiste ir haciendo este ejercicio 1 del apartado B de la página 25 con nosotros. No. Ok. Pues mira, si quieres, ve a la página 23, por favor. Y observa el cuadrito de la regla del bicondicional, que está del lado izquierdo. No sé si ya estás ahí. Sí. Ok, entonces mira, en ese ejercicio, que luego ya lo puedes ver más despacio, encontramos que la primera proposición era falsa y la segunda era verdadera. Entonces, ¿qué ocurre cuando en las bicondicionales la primera es falsa y la segunda es verdadera? ¿Cómo es la proposición compuesta? No sé si ya localizaste el cuadrito. Sí. Ok, va. En ese cuadrito hay una columna que dice P. ¿Ya viste esa columna? Ajá. Va. En esa columna P tienes que buscar las opciones que indiquen que la primera proposición es falsa. ¿Ya? Sí. Ok, y ahora, dentro de esas dos opciones que tienes que buscar en la que la segunda proposición, que ahora estamos viendo la columna Q, es verdadera. Ajá.
No sé si encontraste esa fila. De bicondicional. ¿Sí? Sí. Ok. Cuando estamos en ese caso, que la primera es falsa y la segunda es verdadera, ¿cuál es el resultado? Esa tercera columna que aparece ahí. Tercera columna. Sí, la tercera columna, ¿qué aparece? ¿Una V o una F? Falsa, Bueno, ¿verdad? Perfecto, es falsa. Entonces así es como tienen que ir desarrollando ese ejercicio. Entonces vuelvo a compartir pantalla y ya con los ejercicios explicados. Vamos a solo, ok. Quiero que por favor tomen una captura de pantalla, si pueden, de esta diapositiva y que al terminar la sesión puedan enviarme los 3 ejercicios resueltos. Son 3 ejemplos de la autoevaluación que estuvimos trabajando y que esto les va a servir como comprobación de su trabajo conocimiento. de la Ujú. unidad 2. Muy bien. Ok. ¿Ya lo hicieron? Sí, ya. Ok, continúo entonces. Y ahora vamos a ir a nuestra semana, empezamos una nueva unidad. Terminamos esta unidad en la que estábamos de tablas de verdad y de todo esto. Y entramos también a un tema muy interesante que es el de la geometría. Y Eso vamos sí a, me cuesta a mí. pues miren, ustedes no se preocupen porque ahí sí que lo vamos a ir viendo despacio y Polígonos. vamos a encontrarle el sabor a esto. Ujú, Vamos primero a la semana 3, que es la que vamos a trabajar el día de hoy, y nos ujú. encontramos con los polígonos. Entonces, ¿qué es un Semana polígono? 3. Les recuerdo que yo la información de esta presentación la voy tomando eh, generalmente de lo más importante que está en el libro. Ustedes pueden ir siguiendo en su libro lo que aquí yo voy proyectando, que está en la página número 31. Entonces, lo que les comparto aquí son extractos que nos van a servir para el curso de nuestra clase, pero en el libro tienen la información más detallada. Y vamos a ver qué es un polígono. Y dice, ¿quién me puede ayudar a leer esta definición? Aquí donde usted lo tiene en pantalla o en Por el libro. favor. Ambas, es el recuadro anaranjado que Ajá. está debajo de polígonos. Bueno, le voy a leer lo de acá en pantalla. Por favor. En geometría, un polígono es una figura plana y cerrada compuesta por la secuencia de 3 o más segmentos rectos consecutivos. Perfecto. Entonces vamos a avanzar. Y quiero que, bueno, antes de avanzar, quiero que en esta definición identifiquemos las palabras clave. Ujú, Entonces, aquí dice, es una figura plana. ¿Qué quiere decir que ujú. es una figura plana? Que Plana. eh, no sé si han escuchado este concepto de dimensiones y entonces cuando es una figura plana es como una hoja de papel, ¿verdad? No es algo que Ujú. tenga volumen, sino es algo que es así planito. Cerrada porque Plana. es una figura que se puede hacer con un solo trazo y donde uno empieza el trazo, debe terminar. O sea, por ejemplo, un polígono no sería una línea recta o una línea curva, sino ahí donde empieza, debemos terminar Termina. para Es cerrarla. como es como el ejercicio que nos puso ahorita Así al es, así principio. es. Algo así, ok. Y también
eso es lo de cerrado. Y dice compuesta por la secuencia de 3 o más segmentos rectos consecutivos. Entonces, aparte de esto, un polígono se construye a partir de líneas rectas. Entonces, por ejemplo, si ustedes vienen, solo voy a abrir aquí otra herramienta. Para que tengamos esto claro. Solo démosle aquí chance a que cargue. Ujú. Ya va cargando. No quiere oír el programa. Ahí está, ahí está. Perfecto. Está lento el internet. Sí, va. Ok, entonces miremos ejemplos. Si yo hago un trazo y lo hago así curvo de aquí para acá, esto no es un polígono. ¿Por qué? Porque tiene que ir las líneas rectas. Porque el polígono se tiene que hacer con líneas rectas. Ok, entonces bajo ese concepto podríamos hacer esto, esto y esto. Como se dan cuenta, son líneas rectas. Ahora, Ujú. ¿esto es un polígono? Es una pregunta, que si es un polígono. Sí. Ah, ah, yo pienso que sí. Ok, y entonces aquí nos adentramos más en la definición. Y nuestra definición dice que un polígono, aparte de ser plano y de estar construido por la secuencia de 3 o más líneas rectas, nos dice que es cerrado. Entonces, Entonces no es. entonces no es. Y entonces un polígono. Porque no está cerrado. Sí, pues. Ajá. Ahora, ¿esto es un polígono? Sí. Ok. Ese sí. El de arriba sí, porque está cerrado. Así es. Y a partir de ahí podemos ir agregando líneas. De cualquier forma, siempre sean rectas. Y Como esté sea que las cerrado. coloquemos, siempre que Ujú. las cerremos y que sean rectas, estos 3 ejemplos que dibujé aquí son polígonos. Eso. Ujú. Ya lo entendí. Perfecto. Acá. Y volvemos a nuestra Este presentación, ya con el concepto claro de que es un polígono. no es. Vamos a ver cuáles son las partes de un polígono. Y para esto el libro nos lo ayuda en esta misma página, un poquito más abajo. Y es que el polígono tiene lados. ¿Qué son los lados? Son los segmentos que limitan al polígono. Aquí los vemos señalados en la figura. Y entonces esto es un lado, este es un lado, este es un lado y este es un lado, ¿verdad? Ujú. Luego nos dice tiene vértices. Y un vértice son los puntos en los que se unen los lados. Aquí nos está seleccionando uno. Ujú. Entonces el vértice va a ser ese punto donde dos líneas rectas se encuentran, siempre. Ujú, ujú. Y esta figura tiene 4 vértices. El que está señalado Ay, aquí, Dios mío. este de aquí, este otro de aquí y este de aquí. Seguimos. Y entonces también nos dice que tiene ángulos. Ujú. Vamos. Ok. Dice que los ángulos son una porción del plano comprendida entre dos lados y un vértice común. Y aquí lo encontramos señalado también. Entonces, el ángulo va a ser esa apertura que hay entre dos líneas rectas. Por ejemplo, si ustedes pueden ver mis manos aquí, pónganse que mis manos fueran dos líneas rectas, ¿verdad? Entonces, si las empiezo a abrir, aquí en este espacio que hay de por medio,
Va formando un ángulo. va formando un ángulo. Aquí es un ángulo pequeño, ¿verdad? Y conforme las líneas rectas se vayan Van distanciando, abriendo. Ajá. este ángulo Va va a ser más creciendo. grande. Entonces el ángulo va a ser eso. Va a ser el espacio que encontremos entre dos líneas rectas. Ok. Y por último están las diagonales. ¿Qué son las diagonales? Son segmentos de recta que unen dos vértices no consecutivos. Ahorita no creo que necesitemos indagar en esta definición porque se nos puede hacer complejo y no va a ser tan pertinente para el tema que estamos viendo. Entonces vamos a avanzar. Y vamos a ver el primer tipo de polígonos y son los cuadriláteros. Y aquí estamos, si van siguiendo su libro, en la página número 32. Ok, los cuadriláteros. Eso me suena a lucha libre. Suena a lucha libre, ¿verdad? Pues Ajá. ahora vamos a ver por qué se llama cuadrilátero donde hacen lucha libre. El libro hace la distinción que existen dos tipos de cuadriláteros. Están aquellos que son paralelogramos y aquellos que no son paralelogramos. Los que son paralelogramos tienen figuras más restringidas y entonces son esos los que vamos a estudiar. Los otros no van a ser de interés para el curso por ahora. Entonces vamos a ver, como el libro nos indica, los paralelogramos. Y entonces aquí la definición dice, los paralelogramos son polígonos compuestos por cuatro lados, cuyos pares de lados opuestos son iguales y paralelos 2 a 2. Y aquí justamente debajo están los cuatro tipos de paralelogramos que encontramos. Primero está el cuadrado. ¿Quién me ayuda a leer la definición del cuadrado? Cuatro lados iguales, cuatro ángulos rectos. Ahorita se salió alguien de clase. A ver qué dificultad tuvo. Muchas gracias, Verónica. Cuatro lados iguales, cuatro ángulos rectos. No sé si Zoila puedes leer qué es un rectángulo. Los lados opuestos son iguales, cuatro ángulos rectos. Ok, entonces ya con estas dos comparaciones vamos a observarlos más detenidamente. Uy, ¿qué pasó aquí? Se avanzó. Un momento. El cuadrado dice que tiene cuatro lados iguales y como vemos aquí, ya regresó Grendy. Como vemos aquí, los cuatro lados son exactamente iguales y los cuatro ángulos son rectos. ¿Qué quiere decir esto? Un ángulo recto es cuando forma un ángulo que era lo que veíamos antes, que es la apertura, de 90 grados, que es una medida así exacta, ¿verdad? Como una esquina de una casa, por ejemplo. Como el borde de una hoja, que es así recto. Estos son ángulos rectos, se le llaman, que es cuando forma justamente una L, si lo quieren ver más en palabras del día a día. Entonces el ángulo recto va a ser esa L siempre. El rectángulo también tiene cuatro ángulos rectos, pero con la diferencia que los lados opuestos son iguales. No son Entonces, igual. estos lados de extremos van a ser iguales y a su vez estos lados de extremos también van a ser iguales. Glendy, ¿nos escuchas? No se ha podido pronunciar en la clase. Ok. Zoila, ¿puedes leer esta definición de rombo, por favor? Cuatro lados iguales, dos ángulos agudos iguales a dos ángulos obtusos iguales. Ok. Y Verónica, ¿puedes leerla la de romboide? Romboide. Los lados y los ángulos opuestos son iguales.
Ok. Entonces ahora vamos a ver qué distinción hay entre estas. Y antes de eso, un paréntesis. La clase indicó que bueno, todavía tenemos 4 minutos. Cuando se termine volvemos a entrar, porque todavía nos queda un pequeño tiempito más. Ok, el rombo. Nos dice que tiene 4 lados iguales. Entonces, si vemos, se parece mucho al cuadrado en esto, ¿verdad? En el que Ujú. los 4 lados son iguales. ¿En qué se diferencia? En la En que posición. en el rombo, así es, 2 ángulos son agudos iguales y 2 ángulos son obtusos iguales. Ujú. Recordemos, como veíamos el año pasado en geometría, que existen 3 tipos de ángulos. Los agudos son esos desde que se empieza a separar una recta hasta que llega al ángulo recto, o sea, son esos ángulos pequeños. Luego están los ángulos rectos y luego están los obtusos, que son desde que la recta se empieza a abrir, 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 que son los grandes, ¿verdad? Entonces, aquí en el rombo veríamos que los de la izquierda y derecha son los agudos y los de arriba y abajo son los obtusos, que están más abiertos. Ujú. Y el romboide dice, los lados y los ángulos opuestos son iguales. Entonces ahora el romboide lo podemos comparar con el rectángulo, porque al igual que el rectángulo, tiene los lados opuestos iguales. O sea que el lado de la derecha y la izquierda miden lo mismo Son iguales y el lado de arriba y abajo también. también. ¿En qué se diferencia del rectángulo? En que no tiene ángulos rectos, sino tiene 2 ángulos agudos y 2 ángulos obtusos. Y estos son iguales. Aquí nos regreso. Ok. Y ahora avanzamos a nuestro siguiente tema, que es el de... ok, y solo para cerrar con esto, en la lucha libre le dicen cuadrilátero donde tienen los rines de pelea, porque el espacio donde tienen la lucha, por así decirlo, Es cuadrado. es cuadrada. Entonces Ujú. por eso es de que se le dice cuadrilátero. 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 Ujú. Avanzamos al tercer y último tema de la semana y es el perímetro y el área. Y esto nos lo enseña porque aquí ya es como estas ya son operaciones que vamos a hacer para encontrar estas medidas de una figura, ¿verdad? De un espacio. Y entonces el libro ya en la página 33 33. Perímetro y área. dice, justo debajo del título, dice, observe la figura del plano de un jardín. Cada cuadrado mide 1 metro por lado. Con cuadrado se está refiriendo a este espacio de acá, ¿verdad? Este es Ujú. un cuadrado. Dice que cada cuadrado mide 1 metro por lado. Y entonces luego está la pregunta. ¿Cuántos metros mide la orilla? Contestémoslo. Entonces, aquí lo que estamos encontrando es el perímetro. Para encontrar esta medida, ¿qué vamos a hacer? Hay que sumar lo que mida este lado, más este lado, más este lado, más este lado. Este lado, vamos por orden. Este lado, ¿cuánto mide? Si aquí hay 1 metro, otro metro, otro metro, otro metro y otro metro. 5 metros. 5 metros. Este lado, ¿cuánto mide? Ahí hay 4. Ok, entonces sumar este, más este, más este, más 5 este. más 4, 9 más 5.